Muy buenas, estamos en Chess Magis y vamos a analizar la primera partida del US Championship. Ha jugado Wesley So contra Alexander Lenderman y ha sido una partida larguísima. Han sido casi 100 jugadas, 99 jugadas. Y bueno, no os adelanto, el resultado ha sido trepidante, ha pasado de todo. Wesley So ha abierto, como suele ser bastante habitual en él, con E4. A lo que bueno, Lenderman, que es un jugador muy interesante, ha entrado en este campeonato por ranking, incluso sobrepasando a jugadores muy fuertes, con lo cual, bueno, tiene mucho mérito que entre aquí. Entonces, bueno, D6 y le ha planteado una defensa Philidor. Después de 5, claro, este final en el que se cambian damas, se suele jugar aquí alfil C4. Y bueno, aquí hay pues básicamente dos jugadas. Jugar con los peones doblados. Y bueno, el final es muy interesante con negras y está muy estudiado. Y pues bueno, eh, se, se tiene por igualado hoy día. Incluso existe la posibilidad también en la sexta jugada de rey E8. Entonces bueno, lógicamente Wesley So no ha querido entrar en este final y le ha jugado caballo F3 en lugar de en lugar de tomar N5, entrando en posiciones muy típicas de la Philidor después de alfil C4 y bueno, alfil E7 en roque A4 para evitar B5, es bastante normal. Y bueno, el negro juega C6. A ver, lo que tiene la Philidor muy rápidamente es que básicamente casi siempre las jugadas son las mismas. Va a jugar C6, va a jugar dama C7. Muchas veces quiere expansionarse con B5, que por eso lo ha frenado el blanco con A4. Y bueno, muchas veces sufre con este peón de D6 y tal, se queda un poco pasivo. Pero tiene la cualidad de que si el blanco no juega muy agudo y bueno, y agresivo ya por él, pues muchas veces acaba no solo igualando, sino que sobrepasando al rival. No es muy usual verla hoy día a nivel magistral, aunque bueno, hoy día ya empieza a jugarse casi todo y Dubov la ha estado empleando con negras y otros jugadores también la han sacado, o sea que bueno, no es raro que Lenderman la juegue, no es raro del todo. Torre 1 y bueno, A5, bueno, crea frenando posibles B4 por parte del blanco. Entonces, bueno, el blanco ha jugado H3, controlando la casilla G4. Caballo B6, expulsando al alfil, que se retira este F1. Y después de peón por, dama por. El negro ha jugado D5, por fin liberándose. Y bueno, en principio parece que el negro está consiguiendo la igualdad. Aquí tal vez es interesante. A mí me ha parecido, he estado viendo la partida y he considerado que E5 podría ser interesante. Pero bueno, después de caballo de 7, la casilla C5 es muy golosa para el negro. Y bueno, la dama parece que tiene que quitarse. Dama de 2 sería una opción. Pero bueno, estorba al alfil de C1. Dama F4 aquí sería otra opción, pero se sitúa con rayos X sobre la torre de F8. Con lo cual, bueno, tampoco está claro que esta posición sea mejor para el blanco. Bueno, la cuestión es que después de D5, Wesley So ha jugado alfil G5, novedad de la partida. Se había jugado previamente alfil F4, que bueno, también interesante. Tal vez lo había preparado ya desde casa. H6, preguntándole a dónde va el alfil, y después de alfil H4, Lenderman ha entrado directamente en un final bastante interesante que en principio, bueno, podríamos considerar que está igualado, pero bueno, lo cierto es que todavía el negro tiene que desarrollar el flanco dama, tiene una estructura bastante sólida. Bueno, parece que está solventando los problemas de apertura, pero bueno, todavía tiene que acabar de desarrollar el flanco dama. Ha venido rey F8, torre 5, alfil de 7 y doblaje de torres. Y bueno, ahora sí que tras torre 8, F4, que bueno, debilita un poquito la casilla G3, pero sostiene a la torre de 5. Ya veremos que esta casilla débil es más importante de lo que parece más adelante. Bueno, B6, controlando C5, que es importante también. Rey F2, torre de 8.
caballo F3, los jugadores están un poco tanteándose ahora mismo. El blanco no ha querido cambiar torres porque, bueno, está tal vez esperando, dándole la oportunidad a su rival para que se equivoque, intentando que sea él el que tome y retomar en E5 en mejores condiciones. Pero bueno, Lenderman ha jugado C5. No, obviamente no ha caído en los trucos de Wesley So, por lo menos tan pronto. Alfil B3, alfil C6. Y ahora sí, torre por entrando en el final. Alfil por D8, por E8, perdón. Torre 2, importante, porque hay que defender toda la segunda horizontal. Y B5, generando contrajuego. También al mismo tiempo dejando dos peones muy débiles en el flanco dama. Alfil por B5. Y ahora Wesley So ha jugado torre 5, pasando por alto una oportunidad que ha tenido aquí mismo, que bueno, yo creo que es muy difícil hacer, tal vez en una partida lenta, pero en partida viva y sobre todo en rápidas, encontrar la jugada C4 y dejar el alfil situado por detrás de tu propio peón, hacer que tu alfil sea malo es totalmente antinatural. La cuestión es que después de alfil A6 sí que tienes torre 5 tocando al peón. La virtud que tiene haber jugado C4 es que ahora el peón de C5 está bloqueado y la debilidad está ahí fijada, la fijamos y bueno, la atacamos y bueno, del mismo modo, pues bueno, el negro tiene la idea de torre B8. Pero no, esto es muy antinatural. Wesley So ha jugado torre 5 directamente y bueno, de algún modo Lenderman le devuelve el favor con alfil C6 cuando tenía la opción de haber sacado partido de este orden a través de torre B8. Porque bueno, estás amenazando indirectamente el alfil de B3 y bueno, por ese motivo el blanco tendría que quitarlo a D1. Y cuando juegas alfil de 6, la presión sobre B2 se va a notar mucho y el negro está bastante bien. Bueno, tal vez sea solo una leve ventaja, pero bueno, las negras deben ser preferibles. La cuestión es que Lenderman ha jugado alfil C6 y tras alfil C4, una jugada bastante humana. Esto es lo que pretendía hacer Wesley So, obviamente, que es situar una pieza en C4, no un peón. Cuando que él quiere jugar con sus piezas, no bloqueárselas, es bastante más natural. A4, que busca fijar la debilidad, el de B2, como comentábamos un poquito antes, igual que sucedía antes con el peón de C5. Wesley So ha jugado rey E2 y tras caballo E4, rey E3, una jugada muy extraña, correcta, por parte de Wesley So. Ha jugado Lenderman caballo D6. Y aquí tal vez sea el momento más importante de toda la partida, aunque bueno, luego viene un momento más importante, de hecho, no nos adelantamos para no quitarle suspense a la partida. La cuestión es que Lenderman podía jugar rey G3 y bueno, yo no creo que los jugadores, una partida de 25 más 5, que es este ritmo de juego, después de caballo G3, perdón, yo no creo que hayan visto la secuencia, aunque sean incluso de jugadas forzadas, porque bueno, en rey C2, que es una opción, la torre está. Torre C2. Digo rey C2 porque tengo rook si tú, y como lo tengo en inglés me vuelvo loco. Y bueno, pero bueno, es torre C2 obviamente. Y bueno, se queda la torre muy pasiva va después detrás del peón. Y bueno, prácticamente torre D2 es única. Cuando existe la interesante torre 8 y el blanco tiene solo caballo E5, curiosamente, porque rey F2, por ejemplo, caería. Pues eso, caería la calidad y pues, estás prácticamente perdido. Te tienes que autoclavar. Y después de caballo E5, el negro tiene F6 y parece que gana pieza, pero la idea que tiene aquí el blanco, que está bastante escondida, es: primero, a ver, la idea. Digo que está escondida porque, bueno, después de toda esta secuencia, la idea es jugar torre D7 y para ello tengo que jugar rey D6 para expulsar al alfil. Torre D6, perdón, para expulsar al alfil de la casilla D7. Porque si en esa posición juego rey F2, de nuevo cae el doble de caballo y te gana la calidad. Con lo cual, después de F6, torre D6 y alfil A8, que tal vez sería la más natural, existe la terrible idea de torre D7 amenazando un torre F7 con un molinillo terrible y bueno, a ver quién está aquí mejor. Bueno, la cuestión es que las blancas tienen aquí las blancas en la cartera, las tablas en la cartera, como se suele decir. En lugar de alfil A8, todavía mejor es alfil por G2. Cuando la misma idea de torre D7 aquí choca con torre B8,
obviamente, bueno, el negro no va a capturar en F6, en E5 por la idea que hemos comentado de torre F7, con las tablas aseguradas, con lo cual torre B8 y tras caballo D3, la presión sobre B2 se nota mucho y bueno, el negro tiene mucha presión en esta posición. Entonces, bueno, es más interesante que jugar el plan de torre D7. Aquí sí que existe rey F2 porque estoy amenazando las dos piezas. Y cuando el negro captura, es mejor capturar el caballo. Y cuando, por ejemplo, el alfil se quita, y ahora veremos por qué esta casilla es mejor y no esta. Por ejemplo, pues cuando el blanco toma, torre por y torre A6, aunque el blanco está con peón de menos y se nota que el alfil no está tocado desde A8, pues bueno, el blanco tiene la suficiente actividad como para recuperar su peón. Todavía existe algo de partida, pero bueno, la posición probablemente está bastante igualada. Momento interesante que no, en el que, bueno, no sé, o no lo ha considerado o ha preferido jugar más sencillo el Enderman, que tiene tendencia a complicar en ciertas posiciones. Me gustaría saber por qué no ha jugado ahí. Ha jugado caballo de 6, alfil de 3, torre 8, rey F2. Han entrado en un final de alfil y caballo donde, bueno, probablemente el blanco tal vez está un poco mejor. Es difícil decir. La cuestión es que, bueno, estos peones son bastante débiles, pero también este peón de B2 es bastante débil. G3, rey E7, caballo H4, G5. Aquí no comento mucho porque, bueno, el final de alfiles es el que realmente luego está muy interesante en la partida. Y después de rey D6, rey E3, cuando todo indica que la partida va a acabar en tablas, llevamos 41 jugadas. Bueno, Wesley So ha estado muy pillo. Tenía como 3 o 4 minutos más en el reloj que el Enderman. Ha esperado a que le quedaran tan solo segundos en el reloj. Han jugado, si os fijáis, el blanco ha puesto todos los peones en negros, de forma que el blanco no tiene objetivos. Y tan solo, bueno, el negro ha hecho lo propio, pero le queda un objetivo en A4 que sería, digamos, la primera debilidad del negro. En estas posiciones, si el blanco consigue otra debilidad, podríamos aplicar el principio de las dos debilidades, ya lo comentaremos en otro vídeo, y bueno, podría intentar ganar la partida. Con una sola debilidad en una partida de ajedrez no se gana. Entonces, bueno, podríamos pensar que el blanco está mejor debido a esa única debilidad que tiene el negro, pero bueno, no da para ganar. La cuestión es que, bueno, se dan... ambos jugadores maniobran durante bastantes jugadas, de forma que, bueno, el blanco, bueno, acaba situando su rey, pues amenazando, ¿no? Tocando el peón débil de A4, pero bueno, parece que aquí no puede progresar, pero ya Lenderman está solo con segundos. Alfil B3, alfil D7, alfil H5, alfil C6, de nuevo le repite, ya parece que es tablas, alfil B5, alfil F3 de nuevo, cuando, bueno, con pocos segundos, alfil por, habría que ver qué pasa en este final, ¿no? Rey por, y bueno, no tiene mucho sentido entrar aquí porque probablemente, pues bueno, el negro es el que igual tiene alguna chance para ganar, entonces bueno. Desde el punto de vista de Wesley So, solo tiene sentido alfil F3, alfil D7, y han seguido maniobrando unas cuantas veces más. De momento la partida no acababa en tablas. Wesley So ha dado unas cuantas vueltas con su alfil. Y ahora sí, el momento ya vital de la partida. H5, bueno, brutal. Dos exclamaciones, porque ahora ya sí le quedan unos segundos solo al Enderman. Y algo totalmente contraintuitivo, pone el peón en casilla blanca y su plan es cambiar el peón H por el peón F, de forma que este quede libre y este de aquí quede libre. Y como este alfil va a estar situado aquí, al estar bloqueando a su propio alfil, a su propio peón, pues digamos que el peón H es menos peligroso que el peón F, y eso le da al blanco lo que podríamos considerar la segunda debilidad. La cuestión es que la posición ahora todavía es mucho más complicada, pero todavía debería de ser tablas. Entonces, bueno, la partida ha seguido alfil E8,
alfil por, ya se han cambiado los peones, alfil h7, rey b6, f5, y tras rey c6, rey por, momentáneamente el blanco tiene peón de más, rey d6, alfil g6, bueno, obviamente no se puede capturar en g6 porque, bueno, el final de peones está ganado, el blanco corona mucho antes, entonces, bueno, ha jugado en esta posición alfil f3, y tras f6, pues bueno, h5, rey b5, h4, alfil f5, alfil g2, f7, el blanco está a punto de coronar, hay que jugar rey e7, rey por c5, h3, y bueno, jugada única, hay que sacrificar el alfil, y vamos a un final muy, muy, muy interesante, donde el blanco tiene 3 peones por la pieza, y bueno, ya solo está jugando a ganar, porque obviamente ya no puede perder la partida. Y bueno, Boreski comentaba que en estos finales hay que conocer estos finales, bueno, by heart, muy bien, hay que sabérselos de memoria, de corazón, porque si no te puede pasar lo que le ha pasado a Lenderman en esta partida, que es que tras progresar, bueno, colocar los peones ya en quinta y cuarta, en esta posición, el negro ha considerado que su mejor setup defensivo era con alfil b5 e intentar sacrificar algún día el bloquear, o sacrificar o bloquear por aquí con el alfil. La cuestión es que alfil b5 es un error muy grande, porque, bueno, veamos primero la secuencia. Como el negro debería haber jugado alfil e2 para esperar. Y bueno, el blanco para progresar tan solo tiene rey c6. La cuestión es que si no te conoces este final de memoria, pues bueno, sacarlo en partida, saber que tienes que esperar con rey e7. Y bueno, te van a jugar rey b6 porque rey b7 no tiene sentido ya que te clavan con alfil f3. Con lo cual, tras rey b6, rey d6, siempre intentando pues conseguir un poco la oposición, aunque sea la lateral. Tras tras c7, porque bueno, b5 te jugarían sencillamente alfil por, rey por, y este final establas. Entonces, tras c7, alfil g4, jugada única, por cierto. Hay que decir que el negro tenía muchas jugadas únicas. Rey b7 de nuevo, alfil f3, jaque, única. Rey b8, alfil g4, otra jugada única. Y tras b5, rey c5, la partida acaba en tablas. Pero bueno, el alfil se va a inmolar por el peón C y el rey va a capturar el peón B. Y bueno, el blanco no tiene ninguna forma de progresar. Pero bueno, difícil encontrar esto en partida viva si no conoces este final. Claro, el negro ha considerado que tenía que utilizar este setup defensivo. Y la cuestión es que esta jugada pierde, porque el blanco puede jugar c6, como ha jugado muy bien y con buen criterio Wellington en la partida, y tras esperar en la diagonal, que es su idea, le juegan rey b7 y tras rey e7 te están ganando el final de peones. No como en la otra variante que hemos visto, que te ganan la oposición y tablas, pero aquí también el rey, el alfil se va a inmolar en c8, pero la cuestión es que aquí te coronan y tras alfil por, rey d6, que es lo que se ha jugado, rey b7, y tras rey d7, lamentablemente, después de b5, el final de peones está claramente ganado porque, bueno, el blanco está controlando las 3 importantes casillas, está controlando a7, b7 y c7, y el peón b está coronando claramente. Entonces, bueno, Wesley So, bueno, en mi opinión, se ha adjudicado el punto, ha peleado hasta el final, 99 jugadas, una partida que ha durado casi 100 jugadas. Y bueno, se pone por delante. Primera ronda muy interesante del US Championship. Y bueno, vamos con alguna otra ronda. Gracias por seguirnos en Chess Magis. Y suscribiros al canal. Eso creo que igual lo cortamos. Vale.